creería que esto conduce al paraíso. Saquen sus propias conclusiones y dejen en comentarios qué les parece. ¡Wow! Realmente es ingresar como en otra época cuando penetramos las murallas de la vieja ciudad de Kotor. La historia de este territorio es muy conflictiva. Hay gatitos por todos lados, me encanta. Lo interesante de estos lugares es que suelen tener como una parte muy turística, llena de gente. Y si te alejas un poco... Encontramos una playa para nosotros con vista al paraíso y con un marquito. Vamos a la guardia. ¿Qué estamos haciendo? Sí, adivinaron, yéndonos de viaje de vuelta. Ya tenemos todo, el equipaje, el pasaporte y esta vez estamos yendo a un nuevo destino que nunca estuvimos. Bueno, vieron que las aerolíneas suelen tener diferentes precios para un mismo destino dependiendo el lugar, el país o la ciudad donde se emita el billete. Y ahí es donde aparece Surfshark VPN. Entrás a la aplicación de Surfshark, elegís el país del que te querés conectar y ¡tarán! Vas a estar navegando desde cualquier ubicación del mundo. Además, nosotros que andamos de aquí para allá, solemos conectarnos a Wi-Fi públicos, lo que muchas veces pone en riesgo nuestros datos. Por eso, activando Surfshark VPN, podemos navegar tranquilos, conectarnos de cualquier parte, sabiendo que nuestros datos van a estar protegidos. Utilizando el código Vuelta al Mundo, tenés el 83% de descuentos y 3 meses de prueba gratuita. Además, podés suscribirte y si no te gusta o no estás conforme por algún motivo, antes de los 30 días te devuelven el dinero. Y mientras esperamos que salga el avión, yo aprovecho para poder conectarme desde distintas ubicaciones a proveedores de streaming. Y desbloquear contenidos que por lo general no están disponibles en nuestra ubicación actual. Yo he entrado muchas veces a Netflix Japón. ¿Y qué hay? Hay cosas interesantes, ¿no? Y un dato muy importante, podés acceder a partidos de fútbol de otras ligas. Está buenísimo. Vayan a la descripción que les dejamos el link con el 83% de descuento y los 3 meses gratis. Y recuerden que tienen 30 días para probarlo. Y ahora sí, dale que se nos va el vuelo, hay que abordar. Como viajo con pasaporte argentino, me pidieron en la aerolínea que pase por ventanilla. Me tendrán que poner un sellito porque estamos saliendo de la Unión Europea. Ahí vamos, Podgorica. Estamos caminando por las calles de Podgorica, la capital de Montenegro. Vamos en busca de la estación de autobuses porque queremos ir hasta otro destino que parece muy bonito, al menos en fotos, en mapas, pero no sabemos más que eso. Sí, yo creo que no puede fallar, estamos hablando de Kotor, que aparte tiene una bahía que es muy famosa con el mismo nombre y al parecer casi todas las construcciones dan a este lago maravilloso y nosotros vamos en busca de esas vistas. Les vamos a enseñar cómo es viajar desde Podgorica, que es la capital del país, hasta esta región que es muy famosa. Y se lo vamos a enseñar al mismo tiempo que lo aprendemos, porque en este momento no tenemos ningún pasaje, solamente sabemos la dirección de la estación de buses hacia donde nos estamos dirigiendo. Estamos caminando por una zona residencial, hay varios apartamentos de viviendas. La gente está como en movimiento rutinario de trabajo, ir de un lado a otro, los jóvenes yendo a estudiar. Nosotros solemos viajar con el mapa sin conexión. Eso a veces no funciona del todo porque obviamente depende de un montón de factores, principalmente la señal del GPS, pero también apelamos en estos casos al diálogo con los locales, ¿no? Sí, lo importante siempre es mantener el contacto humano, porque por más que la aplicación nos indique para dónde ir, lo más probable es que algún humano sensato, local sobre todo, tenga el mejor tip para decirte cómo llegar a los lugares, sobre todo pensando en estaciones de buses, en aeropuertos, y esa es la movilidad que nosotros tratamos de buscar, de imitar. Que nos ayudan a nosotros como viajeros también a integrarnos un poco en la cultura que estamos conociendo y viajar de una manera económica, low cost. Hemos llegado a la estación Podgorica Autobuska Stanica. Vamos a ver si encontramos nuestro bus, algún cartelito, qué tan fácil o difícil va a ser llegar a nuestro destino. No. We want to go to Kotor. Kotor, it's 10:53. Where? It's 10 o'clock, 53 minutes. Oh, okay, 53. How much? Two? 17 euro. Vamos a pasar por aquí. Bueno, igualmente encontramos un café bar, así que vamos a ver si nos pueden hacer un cafecito porque me parece que es clave. Cappuccino или... Cappuccino. Ahí está. Tu cappuccino. Tu cappuccino. Ahí está. Кстати, сало, но позже Lo hicimos, pudimos conseguir un café y conseguir la estación de bus. Cappuccino le hemos dicho y ahora al micro.
Amigues, lo hemos logrado, ya estamos en el bus rumbo a Kotor. Hay cosas que a mí me divierten mucho de estos países y es descubrir qué es lo que quieren decir las cosas en los tickets. Por ejemplo, que Perón es la vía en la que estaciona el bus y nuestro asiento es Sedište. Ya tenemos el cafecito que nos han preparado con una parsimonia, con un amor. Le pusieron canelita, le pusieron chocolate. Me encanta. El trato de la gente es maravilloso, son súper amables. Estos países son una joya. Hoy en un nuevo episodio de Vuelta al Mundo, llegando a lugares, llegamos a Kotor. Miren dónde estamos. Qué impresionante que es este lugar. Es una cosa de locos. No nos imaginamos que este lugar iba a ser así. Estamos muy felices de haber elegido Montenegro como destino y de estar conociendo todas estas ciudades y todas estas joyitas ocultas que tenía. Amigues de la Vuelta al Mundo, Bienvenidos a Montenegro. Estamos en Kotor, una antigua ciudad amurallada fantástica. A orillas del mar Adriático, en una de las zonas portuarias más importantes de los Balcanes, vamos a hacer un recorrido y mostrarles todo lo que veamos alrededor. Y una de las playitas más lindas que hemos visto en la vida. Lo interesante de estos lugares es que suelen tener como una parte muy turística, llena de gente. Y si te alejas un poco, no demasiado, quizás caminar unos 2-3 kilómetros en dirección hacia afuera de lo que sería la ciudad más turística, vas a encontrar algunos puntos imperdibles, que tienen unas vistas alucinantes, que no están tan concurridas, así que ese es nuestro objetivo en este viaje. Yo estoy viendo que hay muchos atajos que van hacia abajo. Creería que esto conduce al paraíso. Vamos a dejar las mochilas y develarlo. Saquen sus propias conclusiones y dejen en comentarios qué les parece esta playa que encontramos, en donde prácticamente no hay nadie, es bastante diminuta, no hay mucho más espacio que este, pero con esto nos alcanza y nos sobra, te diría. De golpe San Expedito nos tomó y nos arrojó, como el personajito que está en el mapa del Google Maps, en un lugar fantástico. Y encontramos una playa para nosotros con vista al paraíso y con un mar que... Vamos al agua, dale. Vamos a entrar a la ciudad amurallada de la bahía de Kotor. Podemos encontrar un mapa en el ingreso a la ciudad amurallada que nos marca los diferentes puntos de interés, como para no perdernos, porque las callejuelas son varias, hay muchos recovecos y es fácil perderse, ¿no? Estas ciudades amuralladas, imagino que en alguna época han tenido muchísimo esplendor, porque eran alucinantes, bueno, lo siguen siendo. Este era un territorio en el cual mucha gente quería tenerlo, apropiarse de él. En épocas de la Edad Media aproximadamente era de vital importancia que las ciudades estén amuralladas, porque los invasores, los enemigos, acechaban a toda hora, todo el rato estaban ahí esperando la oportunidad para mandarse, para poder ocupar, porque claro, estamos hablando de una región muy rica en varios aspectos, fundamentalmente en recursos naturales. Hay un dato muy curioso, es que Kotor fue por 30 años una república independiente, una república muy chiquita, que por la riqueza del territorio, eventualmente con la historia tuvo que buscar asociados en los vecinos. Wow, realmente es ingresar como en otra época cuando penetramos las murallas de la vieja ciudad de Kotor. Esta ciudad fantástica sí que por lo menos desde mi punto de vista tiene una reminiscencia mucho más fuerte a Venecia, a Italia, pero con un toque único, un toque montenegrino que convierte a esta ciudad en una joya del Adriático. Kotor es una antigua ciudad amurallada, una ciudad portuaria que actualmente sigue teniendo muchísima importancia porque estamos a metros del mar Adriático. Hay registros de habitantes en esta ciudad desde el año 168 a.C., cuando esta región pertenecía a la provincia romana de Dalmacia. Increíble porque estamos hablando de un territorio con muchísima historia. Sin embargo, Montenegro como país se independizó en el año 2006 porque antes pertenecía a Serbia y antes pertenecía a la
ex Yugoslavia. La historia de este territorio es muy conflictiva y muy interesante porque sufrió muchas invasiones. Hubo distintas poblaciones del mundo y fundamentalmente de esta zona que se quisieron apropiar. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, los romanos, los rusos, los franceses. Y hay algo que me llama mucho la atención, que es cómo a lo largo de la historia se reutilizan nombres, datos y en realidad siempre la historia se refiere a sí misma. Es posible encontrarnos construcciones muy antiguas como este palacio del siglo XVII, que es el Palacio de la Prima. ¿La prima de quién es la pregunta, no? ¿Se puede empezar a respetar a las primas, por favor? Está muy bien cuidado, tratado. La limpieza de Montenegro, de todo, de los restaurantes, de las calles, de los departamentos, de los locales, es impecable, sublime. Bueno, creo que ahí podemos encontrar una diferencia, porque si bien toda la arquitectura está inspirada en la célebre ciudad de los canales, Venecia, tiene un orden y una pulcritud bastante superior, me parece, este lugar, además de que cuenta con mucho menos turismo, hay menos gente recorriéndola. Hermoso cuando querés pasar por una calle muy angostita y no dejan de venir turistas por todas partes. Enganchamos justo, me parece que un contingente que están pasando todos caminando despacito porque no hay lugar para dos, o sea, creo que ahora nos toca, ahora me parece que nos toca. Vamos, es nuestra oportunidad, vamos a cruzar por la calle angosta. Permiso. El turismo en zonas medievales. Miren qué preciosura de delantal para cocinar. O sea, si yo supiera hacer algo más que una tostada, realmente me lo llevaría. Bueno, te lo puedes llevar para hacer una tostada. No, pero mirá si lo mancho. Está para eso. Mirá lo que es este jarrón. Hermoso. Y mirá, gatito ahí. Ay, qué lindos que son los... Todo es lindo. Qué lindos que son los gatitos. Yo creo que acá hay mucha herencia, obviamente otomana, pero que se ve reflejada tanto en el arte como en el culto a los gatitos. Disculpe, señor gato, ¿para hacer el tour por la bahía de Montenegro? Y en dejar el cafecito en cualquier lado, ¿no? Suelen tomar mucho café en todas partes. Ahorita está tratando de agarrar algún dato del tour, pero me parece que están hablando en eslovaco, o sea, creo que están hablando en un idioma que no entendés, ¿no? Pensé que era inglés al principio, pero no, todavía eslovaco no hablo. A ver, que acá pasó algo, porque hay un grupo de turistas, hay un cartel en la pared, letra roja y una estrella. En 1918 esta zona obviamente se vio afectada por la revolución bolchevique que se llevó a cabo en Rusia. Aquí, como se decía entonces, en la ciudad de Cátaro, que es Kotor en Dalmacio, los marineros se amotinaron e izaron banderas rojas en toda la ciudad, exigiendo la libertad de los pueblos de decidir y disponer sobre sí mismos. En pocas palabras, exigiendo la soberanía. Recordemos que en 1918 se conformó la ex Yugoslavia, que agrupaba a todos los países de la región balcánica como Montenegro, ¿no? Como este país que estamos visitando. De hecho, este territorio, antes de conformarse en Yugoslavia, pertenecía al reino de los croatas, serbios y eslovenos. En la ciudad de Kotor hay un museo dedicado exclusivamente a los gatitos de Kotor. Oye, bellos michis, aquí llegó el gigante que los va a acariciar. Es el paraíso de los gatos, tienen una de las calles más lindas de la ciudad amurallada de Kotor. Hay algo que me encanta de los gatitos de Montenegro y es que están súper chill. O sea, son los gatos más relajados que yo me he cruzado por el mundo. Hay gatitos por todos lados, me encanta. A veces siento que cuando me acerco a acariciar a alguno de los gatitos, ellos deben pensar que viene Goliat, un gigante con una mano grandota para acariciarlos. Pero bueno, chicos, tampoco soy tan grande como la gente de los Balcanes, que son altísimos. De hecho, la población montenegrina es en promedio la población más alta de toda Europa. Y como los imperios han dejado huella por donde han caminado, nosotros también, donde está vuelta al mundo, pisa fuerte y deja su huella. Bravo. Y como en toda ciudad antigua, medieval, suele haber en las afueras un mercado, porque el comercio, que en algún momento se daba por intercambio, era el motor de la economía y lo sigue siendo al día de hoy de todos estos pueblos de la región. Vamos a probar esta que me parece que tiene perejil. Probá esto. Esto tiene perejil y ajo. Miren, es verde afuera, gorda como una manzana y adentro está medio negrita. Eso hace que sea un poco ácida, carnosa, deliciosa. ¿España? No, Argentina. Argentina. Maradona. Yeah. What is your name? Vanya. Dania. Vanya. Vanya. Gracias, Pala.
Bueno, nos llevamos unas aceitunitas. También la señora se puso contenta porque veníamos de Argentina. Qué loco, ¿no? Qué distinto que es el mundo y qué amplio también. Y cómo uno puede acortar distancias tan solo con una mueca, con una sonrisa, con un gesto, con una amabilidad. Seguís comiendo aceituna. Me acabo de terminar la aceituna que me dio, que en serio era como un sándwich gigante, una manzanaza, una aceitunaza, una aceituna masiva. Me encanta cuando cae agua de los restaurantes porque, claro, hace mucho calor, entonces te tiran como esa llovizna, ¿no? ¿Qué sería? Artificial. Sí, un rocío de Dios, hay que decirlo, porque en los lugares que hace mucho calor... Hace calor. Sí, hace mucho calor y esto lo vimos. En el sur de España, que te morís, en Italia, que también hace un calorón para ser turista y caminar, y ahora acá en la ciudad de Kotor. Y en los restaurantes podemos encontrar menús desde 15 euros que traen sopa, ensalada, pollo o kebab. También está el menú de pescado que sale 17 euros. Hello. La atención de cada uno de los empleados de los diferentes lugares es muy amable. Siempre están dispuestos a atenderte, a recibirte de una manera muy hospitalaria. Es algo que nos gusta porque nos hacen sentir bien. Sí, los platos son súper abundantes. O sea, realmente yo siento que son platos como para 2 personas. Sí. Ahí está el dato, ¿no? Porque muchas veces dicen estos países son baratos y cuando uno mira la carta, por lo general los precios son bastante parecidos a otros restaurantes de otras zonas de Europa. Pero la cantidad es lo que hace la diferencia. Cuando los platos vienen bien grandes, ahí nos damos cuenta de que claramente es mucho más barato que otros platos, ¿no? Batallas, ejércitos, invasiones, mucha historia en la ciudad amurallada para devenir en un centro turístico lleno de restaurantes, bares y muchísima gente sacando fotos. Y es que preparan los centros históricos casi exclusivamente para el turista. No vemos que haya viviendas habituales de locales. Pero tiene un montón de rincones, apenas algunas callecitas que uno se puede ir camuflando y encontrando lugares un poco más tranquilos, más calmos. Incluso aquí estamos viendo que hay algunas habitaciones de alquiler, imagino que son tipo hostel, ¿no? Son tipo hostal, donde estamos viendo que la gente cuelga la ropa. Y si venís a un hospedaje, bueno, quizás golpeando la puerta aquí te puedan dar una cama. Esta zona se vio afectada por un fuerte terremoto en el año 1957 que demolió casi todo el casco histórico. Pero a partir de los años 80 se llevó a cabo un trabajo de reconstrucción de todo el casco antiguo que nos permite ahora poder visitar. Si hacen un itinerario por los Balcanes, probablemente pongan a Kotor dentro de su mapa, dentro de su ruta, porque estamos muy próximos a lo que sería Albania y también a lo que sería Croacia. Y en algunas horas viajando en ferry podemos estar en Italia, precisamente en Bari. A mis espaldas está la Torre del Campanar, una de las torres más importantes de la ciudad fortificada, de la ciudad amurallada de Kotor. Y marca también el inicio al ascenso hacia otro de los puntos más relevantes, que es el mausoleo de un poeta muy famoso e importante para esta región. Pero para poder alcanzarla hay que hacer todo el recorrido andando y es bastante empinado hacia la cima. Quizás en algún momento lo hagamos, no en esta oportunidad, por lo menos ahora, porque está haciendo mucho calor y creo que estoy más para tomarme algo, para sentarme en un lugar y descansar un poco. A lo mejor cuando caiga el sol, no digo nunca, lo digo nunca. Miren, a nosotros lo que nos gusta es disfrutar, aprender y recorrer. Bajamos a lo que sería la playa. Es una cosa de locos, no nos imaginamos que este lugar iba a ser así. Nos sentamos frente al mar, es decir, mejor imposible. Y vamos a picar unas cositas, unos pescaditos de mar. Yo me imagino que sacan al pescadito, lo cocinan y lo traen. Obviamente acompañado con una buena birrita local. Para ir picando, una manteca con hierbas y un quesito feta triturado con pimientos. Lo rico que es el pan en estos lugares. Es un pan casero, súper sabroso, con muchísima esponjosidad. Y este, aceituna. Tiene aceituna, mirá esto. Me vuelvo loca. Unos pescaditos, unos calamares fritos que tiene abajo como una pasta, que creo es como unas papitas con pesto. A ver, voy a probar. Efectivamente, está bárbaro. Y el propio pescadito frito. Muy bueno. El pescado súper fresco porque claro, estamos a metros del mar y hay mucho pescadito. De hecho, cuando nos metimos a nadar estaba lleno de pececitos. Una de las gastronomías únicas que hemos comido, por lo menos en cuanto a los calamares. Y desde la mítica ciudad amurallada de Kotor, los saludamos y nos despedimos hasta el próximo video. Suscríbanse al canal. ¡Hasta luego!